Y el tema de esta ocasión se titula ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer el temor? En un momento en el que mucha gente ahora mismo está presa del miedo, la palabra de Dios tiene un mensaje de seguridad y esperanza para todos nosotros. Quisiera invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, para estudiar la escena de la tormenta y cómo Jesús calma la tempestad. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo una versión Reina Valera del 95. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Ese día había sido un día pesado para Jesús. Había sanado enfermos y predicado todo el día. Además, había sido un día en el que las multitudes lo habían agobiado. Así que Jesús tenía hambre y se sentía exhausto. ¿Cómo es posible que Jesús, que era Dios, tuviera hambre? Porque Jesús también es un ser humano, mis queridos oyentes. Así que invitó a los discípulos a cruzar el lago para ir a un sitio más seguro. Pero al subir a la barca, Jesús se durmió. Estaba cansado, estaba agotado. Esa naturaleza humana que tenía el Señor Jesús, como la nuestra, también se cansaba. Así que el Señor se durmió, dice la palabra de Dios. Pero para los discípulos, ese fue un día muy distinto, completamente distinto, porque ellos no estaban tan cansados. Ellos no habían padecido el trajín del día. Además, ellos eran pescadores y conocían perfectamente el mar. Sabían perfectamente lo que había en esas zonas y ese era su momento para que manejaran la situación. Jesús podía descansar, Jesús podía estar tranquilo un momento, que ellos se harían cargo. Ellos eran los expertos. Por supuesto, los discípulos convivían con Jesús todo el tiempo. Oraban juntos, trabajaban juntos, comían juntos y viajaban en todo momento. Sin embargo, a pesar de que estaban cerca de Jesús, los discípulos no confiaban en Cristo. ¿Cómo puede ser que uno pueda convivir con Cristo y no confiar en Él? Pues aquí tenemos el ejemplo de los discípulos. Y dice la Biblia que en ese momento se desata una terrible tempestad. Los discípulos, al ver la bravura de la tempestad, trataron de controlar la barca. Ellos eran expertos en la barca, expertos en conducir ese tipo de naves, pero por alguna razón no podían controlarla. Ni siquiera sus brillantes trucos como marinos los ayudaron a salir del problema. ¿Qué vamos a hacer?
Mientras tanto, Jesús estaba durmiendo sin enterarse de lo que pasaba. ¿Cómo es posible que alguien duerma en medio de una tempestad? ¿Cómo es posible? Si está el barquito ese moviéndose de un lado a otro y el Señor Jesús durmiendo con una enorme paz. Pero mis queridos presentes, los discípulos se acercaron a Jesús y le empezaron a gritar: Señor, sálvanos, ¿qué no te das cuenta que vamos a morir? Y ante la desesperación los discípulos despertaron al Señor, le suplicaron que los salvara. Imagínate ese momento, la barca sacudiéndose de un lado a otro, los rostros desesperados de los discípulos y el Señor incorporándose, mirándolos a ellos y poniéndose de pie. Hay que tener mucho valor para ponerse de pie en una barca en medio de una tempestad. Hay que tener mucho valor y mucha fuerza. La barca se está moviendo de un lado a otro, Jesús se coloca de pie y entonces le habla con mucha autoridad al mar y al viento. Y entonces dice: calla, enmudece. Mis queridos presentes, ¿por qué Jesús le habló al mar? ¿Por qué Jesús le habló al viento? ¿Acaso son personas para que puedan escuchar y entender? Dice la Biblia en Marcos 1:25 que esa era la forma en la que Jesús le hablaba a los demonios. Jesús acostumbraba a callar a los demonios. ¡Calla! ¡Enmudece! ¡Sal de ahí! En realidad, detrás de la tormenta estaba Satanás, tratando de acabar con Jesús. Cuando el Señor le ordena: calla, enmudece, en realidad esas palabras se dirigen al mismo Satanás para que deje de estar tratando de destruir a sus hijos. Y entonces pregunta el Señor: ¿cómo es que no tienen fe? Se puede convivir con Jesús, pero eso no implica que nosotros dependemos de Cristo. Debemos tener una relación de intimidad con Él para confiar y depender de sus promesas. Hay mucha gente que va a la iglesia, mucha gente que dice leer la Biblia, mucha gente que dice orar o que tiene su nombre en los registros del pueblo de Dios, pero ¿de veras tienen fe? Pero ¿de veras, de verdad, confían en Dios? Nosotros estamos pasando por un momento muy dramático en estos días. Alrededor del mundo, mis queridos hermanos, estamos pasando por un momento que está sacudiendo nuestras vidas. Algunos han caído en el pánico, han hecho compras desesperadas. Otros simple y sencillamente han ignorado las indicaciones y piensan que se trata de un truco político. Y por supuesto no falta quien ha construido toda una teoría conspirativa detrás de esta situación. Y alguno que otro aprovecha el momento para sacar ventaja de manera bastante ruin de sus vecinos y de sus amigos en medio de esta situación. Pero este es un momento para tener fe. Este es un momento para saber, ¿de verdad confiamos en Dios? Nosotros que decimos ser creyentes, nosotros que decimos convivir con el Señor, ¿cómo es que no tenemos fe? ¿Cómo es que no confiamos en el Señor? ¿Cómo es que podemos ser arrastrados en medio del mar del pánico y el terror que se está desatando? Mis queridos presentes, la buena noticia es que Jesús salvó a los apóstoles a pesar de su falta de fe. El Señor no abandona a sus hijos. Y aún nosotros, que seguramente también nos hemos llenado de temor, que tenemos algún tipo de inseguridad aquí adentro,
por todo lo que está pasando, por todo lo que está diciendo, tenemos que recordar que este es un momento para depender de Dios. Seguramente más de un gobernante nos va a fallar. Nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad. ¿Tenemos un sistema sanitario que nos vaya a defender? ¿Suficiente? Hoy el mundo está demostrando que no tiene todas las respuestas para la magnitud del problema que estamos enfrentando. Por lo tanto, estamos obligados a confiar en Dios. Y estamos obligados a pensar que aquello que nos daba certeza y seguridad, pues no lo tiene. Y entonces, mis queridos presentes, la pregunta es, ¿cómo es que no tenemos fe? Nosotros que decimos creer y confiar en el Señor. Y esto nos lleva a pensar en el miedo. ¿De dónde se originó el miedo? Nosotros estamos viendo hoy epidemias de miedo, que son más peligrosas a veces que las epidemias sanitarias. La Biblia dice que allá en Génesis 3:10, cuando el ser humano pecó, el Señor se acercó a buscarlo. Y entonces dice la Biblia que cuando Adán se dio cuenta que la voz de Dios se escuchaba, fue y se escondió. Y el Señor le habló y le preguntó, ¿dónde estás? Y Adán respondió, Génesis 3:10, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Al comer el fruto, Adán y Eva se apartaron de Dios y aceptaron la soberanía de Satanás en sus vidas. Por alguna razón, algo cambió en su conciencia, algo cambió en su estructura mental y nació lo que conocemos como el miedo. Tuve miedo porque te oí. ¿Cómo es posible que alguien tenga miedo de Dios? Se acercaba a Dios y el otro tiene miedo. Los seres humanos no fuimos creados para vivir separados de Dios. En Juan 15:5 dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, no podéis vivir en santa paz. Hoy el mundo tiene miedo porque está separado de Dios. Hoy mucha gente está temblando porque no tiene nada en qué creer. Los que creían en los políticos, pues mire, ahí los tienen. Los que creían en los espectáculos, pues mire, ahí los tienen. Los que creían en sus figuras de autoridad, en el dinero, pues ahí los tienen. Los que creemos en Dios, ¿cómo es que no tenemos fe? No fuimos criados para estar sin Dios. No fuimos criados para depender de nosotros mismos. Y esta crisis nos ha revelado lo vulnerables que somos. Esta crisis nos está mostrando que no es cierto que tenemos todo bajo control. Esta crisis nos ha puesto de rodillas. Y la gente tiene mucho miedo porque no tiene en quién confiar. Mis queridos presentes, dicen los especialistas que los trastornos del temor, los trastornos de ansiedad, pasan por una serie de estadios. Dice el DSM-5, el manual de enfermedades mentales, que los trastornos de ansiedad pueden manifestarse en fobias, angustias, pero también puede haber trastornos del estado de ánimo, como la depresión, o trastornos relacionados con las sustancias, como el alcohol, la cocaína, la cafeína, o trastornos de la personalidad, como el paranoide, esquizoide y antisocial, y también trastornos del sueño, como el insomnio, las pesadillas, los terrores nocturnos. Todo eso tiene su fundamento en la inseguridad y el temor. Todo eso podría reducirse si tuviéramos más fe en nuestro Dios. Mis queridos presentes, hoy vivimos la hegemonía del miedo. La sociedad está temblando de miedo.
por lo que se viene, porque vamos a tener seguramente una crisis económica tremenda. Tenemos el riesgo de un colapso económico y eso va a producir más inseguridad, más violencia y más crimen del que de por sí hoy tenemos. Y tenemos pues el problema del coronavirus ahora mismo. La gente en medio de la ignorancia pues no sabe lo que se viene. Algunos se han apanicado con todo esto, otros lo están ignorando, como si nada fuera a pasar. Pero esto es una realidad, esto no es un juego. Esto, mis queridos presentes, se nos dijo que iba a llegar. Y de pronto nos apagaron el fútbol, de pronto nos apagaron las distracciones y nos están obligando a meternos a nuestras casas. Pero mucha gente está dentro de su casa temblando de miedo. Y viene entonces, quizá lo más fuerte, una crisis económica tremenda. Cuando pase la crisis sanitaria, lo que va a venir va a ser una crisis económica muy fuerte. Por eso, hermanos, hay que cuidar los ahorros. No hay que endeudarse. No hay que hacer gastos innecesarios. Cuidar el dinero. Pero también, este es un momento para recordar que el dinero es un medio de adorar a Dios. Y que más de uno tiene que entender que el buen Dios está vinculado a nuestras vidas a través del trabajo. No tenga miedo. Confíe en Dios en estos momentos. La gente tiene miedo porque puede haber desastres naturales, inundaciones, terremotos. Y cuando los ha habido, las cosas casi se han salido de control. Y el tema de la guerra es una verdadera ruindad. Pensar que en vez de estar invirtiendo en sanidad pública, muchos países están invirtiendo más en la guerra. Y la guerra no paran, La guerra no paran. Mis queridos presentes, el miedo también es un recurso que utilizan algunos para dominar. Porque la gente que vive bajo un temor crónico no piensa. El miedo es un mal momento para tomar decisiones. No tomemos decisiones si estamos temblando de miedo, por favor. No tomemos decisiones si nos estamos llenando de pánico, como hace la gente y va a saquear tiendas ahora mismo. La gente que está temblando de miedo está sujeta a ser manipulada por otros. Van a aceptar cualquier tipo de medidas de parte de aquellos que la dominan. Si nos llenamos de miedo, otro va a pensar por nosotros. Si nos llenamos de miedo, le vamos a dejar todo el liderazgo a quienes hoy detentan el poder. Muchos gobiernos usan ese recurso para controlar a la población. Por eso, cuanto más inseguridad, pues más suben los gobiernos, autoritarios, por supuesto. Cuanto más inseguridad, eso conviene, porque hay mayores presupuestos y más gastos. Y estos momentos pueden ser usados de manera muy ruin para que más de un gobierno se afiance, se afirme y tome decisiones que van a quedar por mucho tiempo. Muchas personas tienen miedo a la libertad. Eso también es dramático. Mucha gente no sabe ser libre. Mucha gente vive para ser gobernada. Y parece que prefieren que otros tomen sus decisiones. Eso evita hacerse responsables. Eso les evita. Pues es que esto no es mi culpa, es responsabilidad de aquel. Yo hice lo que el otro me dijo. La gente que tiene mucho miedo no le gusta tomar decisiones. Mis queridos presentes, el miedo es el enemigo más poderoso de la razón. Cuidado. El miedo es el enemigo más poderoso y es el mayor problema que estamos teniendo ahora mismo. Ya se nos ha dicho.
Que no es tan complicado lavarte las manos constantemente, que te quedes en tu casa, que no andes abrazando gente, que no son tan complicadas esas medidas. Para algún sector sí que van a ser desde la perspectiva económica, porque la gente tiene que comer, tiene que trabajar. Y ojalá que como iglesia nos organicemos para apoyar a esas personas. Ojalá que nuestra iglesia, en sus departamentos o sus secciones de ayuda social, se esté ya organizando para crear despensas, para crear algún tipo de ayuda a las personas que viven al día, porque lo van a pasar muy mal. Pero no tenemos por qué llenarnos de miedo. Ninguna pasión despoja con tanta eficacia a la mente de todos sus poderes de actuar y razonar como el miedo. El miedo nos va a llevar a la calle a matarnos por un rollo de papel higiénico. ¿A quién se le ocurrió esas cosas? Ya han dicho las cadenas comerciales, los mercados, que hay suficiente. ¿Por qué nos estamos volviendo locos? ¿Por qué nos estamos volviendo locos? Por miedo. Por miedo. Porque nos nubla la razón y nos quita la capacidad de pensar. El miedo puede desencadenar la tentación de entregar la libertad a cualquier demagogo que prometa a cambio fuerza y seguridad. Cuidado, cuidado, no perdamos la capacidad de pensar, no perdamos nuestras libertades. Dice por ahí un dicho, donde el miedo está presente, la sabiduría no puede existir. Mis queridos amigos, confianza en Dios. Este es el momento de confiar en Dios. No entreguemos nuestra libertad a ningún tipo de personaje, bueno o malo, porque entonces estaremos en sus manos. Lo contrario del miedo, pues el miedo es inseguridad, el miedo es angustia, el miedo es orgullo, por supuesto. Hay gente que muy orgullosamente sale a la calle a decir ahora mismo, pues que no pasa nada, que esto es asunto político, que es una tomadura de pelo. No, mis hermanos, no es así. Yo tengo amigos entrañables en España y en Francia ahora mismo que lo están pasando muy mal, muy mal. Tenemos ya más de 30 adventistas infectados en España. Esto no es ningún juego. Nuestro hospital de Villahermosa está atendiendo gente ya con coronavirus. Nuestros hospitales en los Estados Unidos, debemos orar por ellos y ser responsables y asumir una actitud en la medida de lo que se nos está demandando. No seamos orgullosos, esa es una forma de miedo. Por supuesto, el miedo también son padecimientos nerviosos. Empezar a actuar con disparates, empezar a actuar como locos. Cuidado, cuidado, por favor. El miedo también se manifiesta a través de la insatisfacción y el egoísmo. Si hay alguna de las características que está mostrando esta crisis, es una sociedad profundamente egoísta. Bueno, total, yo soy joven y el coronavirus no me va a hacer nada. Eso solo le afecta a la gente mayor. ¿Qué no tienes papás? ¿Qué no tienes familiares? ¿Qué no tenemos en nuestra iglesia gente mayor? ¿Cómo podemos ser tan irresponsables? ¿Cómo podemos decir, pues nomás le afecta a los diabéticos? ¿Sabes qué cantidad de diabéticos hay en este país? Por favor, ¿no podemos ser tan irresponsables? ¿No podemos despreciar tanto la vida humana? ¿Sabes cuánta gente con cáncer tenemos? ¿Y actuamos como si no nos importara? Tenemos que ser más conscientes y menos egoístas, menos orgullosos. Es que, ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Tanto sacrificio es ese? Eso también es miedo. Por supuesto, los miedos se manifiestan a través de las adicciones, mis queridos presentes. En cambio, la confianza se manifiesta a través de la seguridad. La seguridad que da Dios, el equilibrio, el saber que hay un momento
en el que no nos puede dominar el terror y ser ecuánime. No se puede perder el equilibrio y la capacidad de pensar. La humildad. También la confianza se manifiesta en humildad, mis queridos presentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconocer nuestras limitaciones, reconocer que no tenemos todo, hacer caso a las autoridades, hacer caso a las voces de los líderes de la iglesia que están dando recomendaciones. Estabilidad emocional. Sobre todo los que somos padres, necesitamos transmitirle a los nuestros, a los más pequeños, estabilidad emocional. ¿Qué espectáculo dan los padres ahí poniéndose como locos delante de los niños? Por el bien de los niños, mis queridos presentes, no actuemos como desquiciados. Si a usted le hace daño, si usted se pone mal con estas cosas, los niños se ponen peor. Los niños dependen de nuestra seguridad. La confianza nos da satisfacción y esperanza. Y por supuesto, la confianza nos ayuda a tener buenos hábitos. Este es momento para establecer buenos hábitos, como la oración, el estudio de la Biblia. Este es momento para predicar, para compartir la palabra de Dios, para cambiar algún tipo de alimentación, para ser más saciados, para lavarnos las manos más seguido. La vida es como un mar agitado, mis queridos presentes. La vida es como un mar agitado, dice Isaías 57, 20 al 21. Pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Mis queridos presentes, para los malvados, la vida es como una tormenta. Cualquier cosa les inquieta. Cualquier circunstancia les llena de terror. No hay paz para ellos. En cambio, para nosotros, no puede ser así. La vida no puede ser así. En la vida hay tormentas internas, dice el deseado de todas las gentes, página 303. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes del corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. El pecado, mis hermanos, destruye la paz. Por lo tanto, si estamos en Cristo, si estamos a su lado, aunque estemos en medio de una tempestad, podemos dormir tranquilos como durmió a Jesús en la barca de los apóstoles. Aunque la estemos pasando mal, aunque no tengamos certeza del futuro, aunque no sepamos lo que va a suceder, este día, esta tarde, podemos tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. ¿Cuál es el secreto para vencer el temor? Me encanta este pasaje de 1 de Juan 4, 18 al 19. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué echa fuera el temor de la vida? El amor perfecto que da Dios. Dice la Biblia que el amor perfecto echa fuera el temor. Por lo tanto, en esta hora, mis queridos presentes, yo quiero recordarles que el verdadero amor, en 1 de Juan 4, 8, dice lo siguiente: el verdadero amor nace de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El perfecto amor echa fuera el temor. David, por eso oraba en Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida.
¿quién podrá amedrentarme? Esta es la oración que debemos hacer ahora mismo, mis queridos hermanos. El Señor es mi luz y mi salvación. No son los personajes que están al frente de los gobiernos. No son los que supuestamente nos deberían dar seguridad. Es el Señor quien es nuestra luz y salvación. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Solamente hay un miedo legítimo que nosotros podemos pasar en este momento. En Juan 15, del 1 al 5, me voy a permitir leer Juan 15, del 1 al 5, dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente hay un miedo legítimo. El primer lugar, de acuerdo con estos versículos, es confiar en nuestra propia fortaleza. Tenga miedo de confiar en usted mismo. Ahí sí le doy toda la razón. Yo estaría temblando de miedo ahora mismo si toda mi vida dependiera de mí. Si tuviera que depender de mí mismo y en mi propia fortaleza para enfrentar las tempestades de la vida. Ahí sí no. En segundo lugar, miedo a soltarnos de la mano de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo tendría mucho miedo ahora mismo si estuviera solito y alejado de la mano de Dios. Y en tercer lugar, miedo legítimo es caminar solos la senda de la fe. No se puede caminar solo. Tendría mucho miedo si estuviera al garete, sin saber a dónde ir, por el sendero de la fe. Pero si estoy tomado de la mano de Dios, si confío en su palabra y camino junto a Él, queridos presentes, no tenemos nada que temer en esta hora. Yo quiero invitarlos a confiar en Dios, a tener fe en su palabra, en estos momentos de enorme incertidumbre, a marcar diferencia con sus vecinos, con sus amigos, a aprovechar este momento en que la gente necesita una palabra de esperanza, una palabra que le dé seguridad. La sociedad está frustrada con sus gobernantes por las formas irresponsables en las que están actuando algunos y por otro lado, por la dimensión del problema que estamos enfrentando y la incapacidad de hacerlo. Al mismo tiempo, la gente tiene miedo porque no sabe lo que va a ocurrir. Este es un buen momento para decirles que hay alguien en quien creer. Este es un buen momento para obsequiarles un libro, una revista misionera y decirle, mira, aquí te dejo, ahora que estás en tu casa, aquí hay libros para que leas, aquí hay literatura que te va a ayudar, aquí hay palabra de Dios. Este es un buen momento. Este es un momento en que la gente está sensible a escuchar la palabra de Dios. Ojalá que nosotros podamos aprovechar esta circunstancia, confiar en Dios y transmitir esa esperanza a los demás y recordar la pregunta de Jesús: ¿cómo es que no tienen fe? Que Dios los bendiga en esta hora.